Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la tercera parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. De la calle Niklas, los Kafka pasaron al número 2 de la calle Zelgergasse. En el número 3 de dicha calle, Hermann y Julie instalaron un nuevo negocio. La tienda de artículos de fantasía era ya cosa del pasado. El nuevo negocio, una mercería al por mayor, era la coronación de los sueños del vendedor ambulante de Woset. Sabido es que Kafka significa grajo en checo, y en su entusiasmo cuidando cada detalle, Hermann utilizó este simpático pájaro como emblema de su negocio. De allí en adelante las cosas irían cada vez mejor. Hasta el mes de junio del año 1889, los Kafka no encontraron su primera residencia estable. La tienda estaba definitivamente instalada, como ya os he dicho antes, en la calle Zelnergasse, pero ellos no. En 1889, Hermann Kafka pudo instalar a su familia en un piso que le pareció suficientemente digno de su esposa Julie y de su condición de próspero comerciante. No demasiado lejos en el espacio del Josefstadt y de sus aledaños, pero bien lejos de él desde el punto de vista social. En la calle del Círculo se levantaba una sólida construcción medieval. Un tejado imponente la coronaba, y allí, bajo ese tejado, se instalaron los Kafka. Allí iban a nacer las hermanas de Franz. Cuando él tenía 6 años, en el año 1889, nació su hermana Ellie. Al año siguiente nacería Vali y en 1892 otra, la tercera y última niña. Con la llegada de su hermana Otla, Franz tenía 9 años y la familia quedó completa. Todo había empezado en una oscura calleja en los aledaños de aquel Josefstadt, por cuyas callejuelas retorcidas los judíos poco afortunados arrastraban su miseria en un callejón conocido por sus decrépitas tabernas y sus grises casas de prostitución. Pero ahora, desde la ventana de su habitación en la calle del Círculo, vestido con ropas de la mejor calidad, Hermann Kafka contemplaba la ciudad y la vida en general desde una perspectiva sumamente agradable para él. Había triunfado, pensaba, y todo por su fuerza de voluntad. Todas las mañanas, con Julie del brazo,
abandonaba la casa y se marchaba a su mercería al por mayor, dispuesto a aumentar aún más su ya considerada fortuna. Atrás quedaban los hijos en casa al cuidado del servicio. Ni Fran ni sus hermanas veían a sus padres durante el día. Uno al lado del otro, abandonaban la casa bien temprano y solo reaparecían a la hora de comer, por la noche al término de la jornada. Volvían, pero estaban entonces agotados, ya sin fuerzas para ocuparse de los niños. En su agotamiento consumían las últimas horas sentados en la sala, invariablemente enfrascados en una partida de cartas. En resumen, los niños no tenían oportunidad de relacionarse verdaderamente con ellos. Y tras la partida de cartas venía la cena con sus invariables problemas. Para unos niños aquel ambiente resultaba frío. Julie era desde luego una mujer afectuosa por naturaleza, pero el hecho es que no podía dedicar a sus hijos el tiempo necesario. Vivía a la sombra de su marido. Cuando éste se levantaba repentinamente de la mesa, poseído por la furia y dispuesto a castigar a Fran o a alguna de sus hermanas, Julie acogía al perseguido en sus brazos, en el otro extremo de la mesa, y la cólera del padre quedaba en palabras. Pero ella actuaba solo en tales situaciones extremas. El padre era el único educador con poder en aquella casa. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Ausentes los padres, los niños quedaban al cuidado de la cocinera y de la niñera. Aquella era una mujer pequeña y flaca, pero sumamente enérgica. La niñera, judía de nacimiento, también de aspecto frágil, era extraordinariamente tímida, y ambas cumplían con minucioso rigor las severas órdenes del padre, de cuyos caprichos dependían sin escapatoria posible. La niñera, la señorita María Werner, solo hablaba el checo, y al principio le resultaba difícil entenderse con Fran y sus hermanas, que hablaban solo alemán, la lengua de la madre y la lengua oficial de la casa, a pesar de la infame pronunciación del padre, que había aprendido alemán gracias a la paciencia de su esposa. Y el hecho es que María Werner enseñó a Frank el checo, a espaldas de Hermann Kafka, a hablarlo y a pronunciarlo correctamente. Muy pronto, como era de rigor en las familias acomodadas de Praga, Hermann Kafka hizo venir de Neuchâtel una gobernanta francesa, la señorita Bailey. Fue la primera maestra de Frank, pero tampoco, desde luego, quedaba ella al margen de la todopoderosa influencia del padre. A través de la cocinera, la señorita y la gobernanta, Hermann Kafka controlaba absolutamente la educación de sus hijos. ¿Cómo iban a rebelarse aquellas mujeres?
De ningún modo, a lo sumo cuando el padre la reprendía por haber actuado por su cuenta, la tímida señorita Warner murmuraba: «No digo nada, me limito a pensar». Si ella pensaba que las cosas no debían hacerse como el señor Kafka exigía, pero solo pensaba. Y así se crió Franz Kafka, alejado de sus padres, rodeado de mujeres que dependían de su padre, con sus hermanas, que por ser menores que él, apenas le servían como compañeras de juego. ¿Qué pueden extrañar sus grandes ojos interrogantes, sus labios obstinadamente cerrados y esa fragilidad evidente en todo su ser desde la cabeza a los pies? El pequeño Kafka vagaba como perdido en las vastas habitaciones de aquella casa. En el otoño del año 1889, el mundo demostró ser aún más vasto que aquella casa. El pequeño Frank se sintió aún más perdido cuando empezó a ir a la escuela. Naturalmente, su padre dispuso que fuera a una escuela alemana. Le hubiera gustado enviarle a una escuela alemana regentada por los piaristas, a la que concurrían los hijos de la alta burguesía. No pudo hacerlo. El imponente Hermann Kafka tropezaba aún con algunos obstáculos y tuvo que contentarse con enviar a su hijo a una escuela situada en el mercado de la carne, a la que concurrían los hijos de la población alemana de origen judío. La situación de la escuela en el mismo mercado no era del agrado de Hermann Kafka, era bastante modesta y para llegar a ella los escolares debían atravesar el mercado, pasando entre hileras de horribles y fascinantes reses despellejadas que colgaban de altos ganchos de hierro. La escuela no estaba lejos de casa, pero debe decirse que el trayecto de la casa a la escuela le resultaba a Fran interminable o de longitud indefinida, porque era angustioso hasta extremos indecibles. La cocinera le llevaba a rastras, pequeña, seca, flaca, de nariz afilada y mejillas huecas, amarillenta pero firme. La cocinera puntualmente todas las mañanas decía al niño en el momento de emprender el viaje que iba a contarle al maestro que era un niño muy malo en la casa, y el niño se sentía ipso facto poseído por la certidumbre de que el maestro tomaría las represalias correspondientes. Al parecer, cuando todavía no habían andado demasiado, Fran confiaba, sin embargo, en que jamás la cocinera se atrevería a hablar con una persona tan importante como el maestro. Su padre tenía la costumbre de llamarla la vaca. Pues bien, ¿cómo iba la vaca a hablar con el maestro? Pero esta confianza se desvanecía a medida que andaban. Franz Kafka se agarraba
a los portales de las casas, a las esquinas, pero la implacable cocinera lo arrancaba de un tirón y seguía avanzando. Entonces él se prendía desesperadamente de su falda, intentando detenerla. Recurso inútil también, pues ella continuaba su avance y ya la escuela estaba a la vista. Ya se veían las reses colgadas de los siniestros ganchos de hierro. Las campanas de la iglesia de Santiago daban entonces las 8 y había que correr, pues siempre era tarde y nada peor que llegar tarde. Se lo va a decir, pensaba Fran en aquellos acalorados metros finales, a través de las hileras de reses sacrificadas. Finalmente, claro es, ella no decía nada al maestro, pero el drama se repetiría. Ayer no se lo dije, pero hoy sí se lo digo, advertía la cocinera. En aquel, un sombrío colegio, un desnudo edificio de 4 pisos, sin espacio para jugar. Hacinados los niños, pasaban los recreos en los altos e interminables corredores, bajo el peso de solemnes frases escritas en las paredes. Hablar es plata, callar es oro. Se procuraba con grave seriedad que los niños se comportasen como adultos y no era posible ser feliz allí. Fran no lo fue, desde luego, aunque consta que sus maestros no fueron ni los peores ni los más severos. Padecía un crónico temor a estar siempre en falta y la inseguridad que traía de su casa continuaba sin remedio, agravada por el peso de las obligaciones en la escuela. Con tal inseguridad, Fran era lógicamente un alumno discreto, callado y tímido. Por otra parte, cosa notable, hasta en las escuelas primarias de Praga había prendido el fanatismo político. Los niños lo traían de sus casas, como casi todo, y Franz Kafka se vio repentinamente envuelto en realidades para él tan incomprensibles como violentas. Casualmente, justo frente a la escuela alemana del mercado de la carne, se levantaba el edificio de una escuela checa. Pues bien, cediendo a los dictados de impulsos tan imprevisibles como feroces, los niños checos atacaban a los alemanes y a la inversa. ¿Cómo se las arreglaba Fran en medio de aquellas batallas campales? Estaba en la escuela alemana y al menos en principio debía temer a los checos, pero ya sabemos que era judío y también checo. Era de los pocos alumnos de la escuela alemana que podían hablar perfectamente el checo. Y de su casa, por otra parte, no traía una postura definida, porque el desarraigado Hermann Kafka era capaz de maldecir a los checos, a los alemanes y a los judíos, a todos a la vez, y su hijo
¿Qué? ¿Cómo iba a tomar partido en aquellos enfrentamientos a puñetazos, patadas y pedradas? ¿De qué lado debía situarse? Desconcertado, trataba de pasar inadvertido. No eran aquellas batallas en broma. Para demostrarlo, bastaba citar el caso del escritor Oscar Baum, que asistía a la escuela checa de enfrente, a quien los niños de la escuela alemana dejaron ciego cuando tenía 7 años. De la casa al colegio y viceversa, en total un mundo helado. Y Franz Kafka se refugió en sí mismo, siguiendo un proceso psicológico comparable al movimiento de una tortuga que se refugia en su caparazón. Era inevitable que buscara refugio en sí mismo, pero ya se sabe que ningún niño hace tal cosa por razones de alegría o de amor. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Envuelto en su aura de ensimismada tristeza, naufragando cada día, Fran abandonó la escuela elemental a los 10 años. En 1893 no vivió aquel momento como una victoria. Terminaba la escuela primaria, sí, pero ya su padre hablaba severamente de nuevas y enormes obligaciones. Ante todo, debía probar el examen de ingreso en la escuela secundaria. La inseguridad interior de Fran quedaba patente en el hecho de que tenía la convicción de que inevitablemente sería suspendido en dicho examen. Hermann Kafka, obsesionado con la idea de dar a su hijo la mejor formación, eligió el que, a su juicio, era el mejor colegio secundario, el Instituto Alemán Altarter. Allí se hablaba solo alemán. Y cosa fundamental para el señor Kafka, este instituto era la cantera de la cual procedían la mayor parte de los funcionarios del gobierno, aparte de que era el más riguroso de Praga. Contra sus atemorizadas predicciones, Franz Kafka aprobó el examen de ingreso y las solemnes puertas del Instituto Alemán se abrieron ante el tímido colegial como por arte de magia. El Instituto Alemán estaba en una majestuosa construcción barroca, en un auténtico palacio, el Palacio Kinsky, en el círculo de la ciudad vieja y no lejos de la casa de los Kafka. Nacido en la sórdida calle Maisel, Fran llegaba así, izado por la mano omnipresente del padre, al mejor instituto de Praga. Sí, era el mejor, al menos desde el punto de vista del prestigio, pero ya sabemos que el prestigio de una institución no siempre garantiza su bondad. Y la bondad del Instituto Alemán era en realidad de índole muy discutible.
Severos y solemnes como el edificio mismo, los profesores vivían infinitamente más preocupados por el ejercicio de la autoridad que por el estudio y la aplicación de una pedagogía adecuada a sus alumnos. En su descargo solo puede decirse que, por desgracia, todos los colegios de la época eran por el estilo. Entre profesores y alumnos se abría un abismo infranqueable y los programas de estudio juzgados desde la perspectiva actual constituían una acumulación de sinsentidos. El instituto que Franz Kafka sufrió centraba la mayor parte de su atención en el estudio de las lenguas clásicas. El latín y el griego ocupaban la mitad del tiempo. Se tenía la curiosa pretensión de que por el simple hecho de aprender estas lenguas lograrían los alumnos conocer las culturas griega y romana. Claro, también se otorgaba gran importancia al estudio de la historia, pero se estudiaba exclusivamente historia antigua, ni la menor referencia a la historia moderna, con la particularidad de que se prestaba más atención a las actividades de los dioses olímpicos que a la vida concreta de atenienses y romanos, con lo que la historia parecía más un cuento fantástico que una narración verosímil. Ese cuento había que saberlo de memoria. Finalmente, todo quedaba en eso, en acopio de datos inconexos por parte de la memoria, porque hasta aquellos severos y reverenciales esfuerzos por enseñar a los alumnos latín y griego quedaban en eso. Traducir lo que se dice traducir solo lo lograban unos pocos alumnos. Los demás aprobaban gracias a la memoria, pues todos sabían que frases de Homero o de Sófocles había que tener presentes a la hora del examen. Por otra parte, los alumnos del instituto tampoco encontraban nada estimulante en las clases de religión. Obsesionados por las cuestiones filológicas, los profesores se enredaban en problemas lingüísticos que hubieran resultado arduos hasta para un especialista en lenguas orientales. En rigor, no eran tanto clases de religión como de filología semítica, y los alumnos se aburrían tremendamente, como con el latín y el griego. Por otra parte, las enseñanzas morales que los profesores impartían resultaban harto confusas, cuando no ridículas. Fritz Mautner, un escritor checo que se educó en el Instituto Alemán, declararía que tales enseñanzas resultaban demasiado tontas, incluso para los más tontos, y hasta la historia del pueblo judío, en boca de aquellos profesores, parecía un puro cuento, un cuento tan inverosímil
como las aventuras de los dioses olímpicos. En resumen, ningún alumno veía la menor relación entre la realidad, las dilatadas y frías aulas del Palacio Kinski, por ejemplo, y las confusas y abstractas enseñanzas de aquellos rígidos maestros. Como se comprenderá, todo esto no podía contribuir a resolver los problemas íntimos de Franz Kafka. Siguió siendo tímido y discreto. Aguantó las interminables horas del Palacio Kinski con cierto aire de ausencia. En él nada llamaba la atención, diría un compañero, y en efecto, todo indica que Franz Kafka hacía lo posible por pasar desapercibido. Su padre le compraba ropas de la mejor calidad, pero en él, alto, desgarbado y siempre mal sentado, tales ropas llenas de arrugas parecían poca cosa. Resultó para sus compañeros un sujeto enigmático. Cumplía puntualmente sus obligaciones, pero sin el menor interés, como quien cumple un trámite. Sus grandes ojos grises, que miraban con tristeza profunda, guardaban muy bien los secretos de su vida interior. Era sin duda un buen compañero, pero no tenía ningún amigo. Todos le teníamos gran afecto y le estimábamos, cuenta un condiscípulo. Pero nunca pudimos llegar a intimar con él. Parecía estar siempre rodeado de una mámpara de cristal. También los profesores estimaban a este alumno misterioso, a pesar de que se negaba en redondo a hacer gimnasia y a pesar de su extremada torpeza para las matemáticas. Aunque no brillante, era puntual y cumplidor. Y a estas virtudes gustaban a los maestros del instituto, que no prestaban demasiada atención a la indiferencia que Franz mostraba frente a todo lo que oía y aprendía. Sin embargo, es preciso decir que la evidente indiferencia del misterioso alumno ocultaba, entre otras cosas, una profunda angustia. Franz Kafka temía los exámenes, temía ser suspendido, se daba siempre por suspendido y cuando aprobaba, cosa que sucedía invariablemente, a pesar de sus temores, se consideraba beneficiario de un milagro, de una especie de gracia tan inmerecida como arbitraria. Hasta tal punto llegaba su inseguridad interior, ningún éxito en los exámenes le sirvió para autoafirmarse. Así pues, su indiferencia era, en parte y solo en parte, una máscara que ocultaba a la perfección sus profundas debilidades interiores, su angustia. Sufría y con la máscara lo disimulaba, un crónico temor a estar siempre en falta. Pero sería equivocado creer que en su caso la máscara era solamente máscara, porque la verdad
es que Franz Kafka experimentaba realmente su indiferencia y no la podía disimular. Por eso le era imposible dejar de sentirse en falta. Su deber era, y bien le había clavado, y remachado Hermann Kafka el sentido del deber, interesante vivamente por el estudio, ser brillante, triunfar. Pero no, a pesar del enorme temor que le inspiraba su padre, no le interesaban ni le apasionaban las horas del Palacio Kinsky. Tenía 13 años cuando su padre determinó que era hora de que, según el rito judío, Franz cumpliese con la ceremonia de la confirmación. Y naturalmente Franz no pudo entender del todo bien por qué su padre ponía tanto énfasis en la cuestión. Ya sabemos que Hermann Kafka solo iba a la sinagoga un par de veces al año. No era hombre de inclinaciones místicas. Franz, por su parte, ya había tenido ocasión de verle bostezar durante los oficios religiosos, y aparte de los bostezos, ya le había oído bramar en estados de mal humor un nada de judaísmos que no dejaba lugar a dudas. ¿A qué venía entonces ese repentino interés? Se trataba de cumplir con las apariencias, de cumplir con las formas exteriores de una religiosidad inexistente. Tales cosas no podía comprenderlas Franz, pero el padre cargó con todo su peso, y él, angustiado como frente a un examen, aprendió de memoria varios textos para la ocasión. Desde luego, aquella ceremonia a la que se vio sometido no tuvo para él consecuencias espirituales, si se descuentan las estrictamente negativas. Olvidó ipso facto los textos aprendidos y continuó aburriéndose en la sinagoga. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí esta tercera parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Durante los 2 próximos días, mañana miércoles y el jueves, voy a estar preparando la 4ª parte, que os la traeré este próximo viernes. Bueno, amigas y amigos, espero apoyéis mis vídeos con vuestros likes, me ayudarán muchísimo. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.